Hola, hola. ¿Cómo están mis amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? Bienvenidos a mi canal, El Colibrí Key. Hoy vamos a hacer un bizcocho de mantequilla o una panetela o un pan, pero hoy voy a hacer yo un bizcocho de mantequilla. Les va a encantar. ¿Me acompañan? La vainilla le da a este bizcocho un sabor exquisito. Ustedes pueden echarle el sabor que ustedes deseen. Los ingredientes se los voy a dejar en la cajita de información abajo. Cuando termine el video se lo voy a dejar todo escrito, detallado. Y bueno, vamos a comenzar. Les voy a ir diciendo que esta porción les sirve a ustedes para dos moldes de 8 pulgadas y uno de 6 pulgadas. Pero yo voy a hacer esta receta doble y la haré en un molde cuadrado. Voy a darle ahora el nombre de los ingredientes que vamos a utilizar y le voy a hablar ahora en una receta simple, pero yo la voy a hacer doble. Pero todo lo que tengo aquí es las medidas para mi receta que va a ser doble, ¿ok? Ok, aquí tengo 11 huevos. Van a ser 5 huevos en una receta simple. En una receta doble van a ser 10 huevos, pero yo eché uno de más porque mis huevos, no sé si lo pueden apreciar, que no son muy grandes. Entonces, si los huevos son pequeños, les aconsejo que echen uno de más. Y recuerden que siempre los huevos y la mantequilla tiene que estar a temperatura ambiente. Huevos y mantequilla, temperatura ambiente. La azúcar va a ser 1,5 tazas en una receta simple. Como esta receta es doble, aquí yo tengo 3 tazas de azúcar blanca, ¿ok? Receta simple, 1,5 tazas. Receta doble, 3 tazas. Aquí tengo leche evaporada. A mí me gusta mucho usar para mis bizcochos, para mis pan, para mis panetelas, como quieran llamarle. A mí me gusta mucho usar la leche evaporada. Usted puede usar leche evaporada, leche entera, la que usted desee. Pero yo le aconsejo que usen la leche evaporada, que le da un sabor muy rico a los bizcochos. Todas mis clientas dicen cuando prueban mis cake que los cake míos saben a helado de mantecado. Y yo les digo, es que yo uso productos buenos. Y entonces esa es la importancia de usar productos buenos para cuando usted vaya a hacer un bizcocho, una panetela o un pan. Use productos buenos y tendrá muy buenos resultados, ¿ok? Entonces, leche evaporada, receta simple, 1,5 tazas. Receta doble, 3 tazas. Aquí yo lo tengo. Tengo 1 taza y después vamos a echarlo. Con esta misma medida vamos a echar las otras 2 tazas. Una pizquita de sal. Una pizquita así, ¿ok? Que vendrían siendo 1 gramo, 1 mililitro. ¿Ok? 1 mililitro, 1 gramo. Pequeñita la cucharita. Receta doble. 4 barritas de mantequilla a temperatura ambiente. Receta simple. 2 barritas de mantequilla. Aquí tengo harina de todo uso. Y de harina son 3 tazas para una receta simple. 3 tazas. Y yo tengo 6 tazas para una receta simple. Tazas, 250 mililitros. Sabor vainilla. Esta vainilla es muy sabrosa. Tiene también, es vainilla con sabor a mantequilla. Y a mí me gusta mucho. Se la compré a Azul Cake. Si ustedes quieren, les dejo el link de la muchacha que me vende a mí esta vainilla. Es muy buena, muy buena. Le deja un sabor a los bizcochos
muy rico. Ok. Tenemos polvo para hornear, 1/4 de polvo para hornear. Como yo tengo, esta receta va a ser doble, le vamos a echar 2 de estos, ¿ok? Entonces, bueno, ya dije todos los ingredientes. Recuerden, esta receta va a ser doble. Estas medidas que yo les dije, se las dije en una receta simple y en una receta doble. Usted le puede echar el sabor que usted desee, de coco, de fresa, de vainilla, el sabor que usted desee, de almendra, de cinnamon, lo que usted quiera, lo que usted quiera. Entonces, vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer es cremar la mantequilla, ¿ok? Que tiene que estar a temperatura ambiente. Vamos a cremarla junto con la azúcar y después vamos a echar los huevos de uno en uno, ¿ok? Recuerden que ustedes tienen que cernir la harina 2 veces, no pueden olvidarse, cernir la harina 2 veces junto con el royal, ¿ok? Tienen que hacerlo, no pueden olvidarse de cernirla. Es muy importante. A mí me gusta cernirla 2 veces. Hay personas que me dicen, pero ¿para qué lo haces? No sé, ya me adapté, me gusta. Miren, cualquier cosita que tiene la harina, uno se la saca al cernirlo. Pero si no lo haces, no te das cuenta. Hay muchas personas que me decían, Yoli, ¿cuándo vas a atreverte? ¿Cuándo vas a comenzar a hacer videos de cómo tú haces los cakes? Bueno, pues ya me atreví. Aquí estoy. Ya me atreví. Y la verdad es que es bien difícil. No saben qué difícil es. Ok, ahora vamos a echar el polvito para hornear. Es difícil porque yo no sé mucha tecnología, no sé casi nada. Y he tenido que aprender a hacer casi todo yo sola. Estoy hasta incluso aprendiendo a editar. Es muy difícil. Veo muchos tutoriales de cómo editar. No sé si ustedes lo saben, las personas que me siguen lo saben, las personas que me conocen lo saben. Yo nunca recibí clases de repostería, nunca. Y cuando comenzó el COVID, cuando vayan a cernirlo, háganlo en un recipiente más grande, ¿ves? Porque mira cómo se bota. Cuando comenzó el COVID, disculpa, yo dije, ay, yo quiero hacer algo. Y comencé a hornear un bizcocho y vi que me salió bien. Me compré una batidora, después me compré otra, 3 batidoras me compré. Y yo veía que me salía bien, Al principio no siempre todo me salía bien, cometía muchísimos errores. Yo aprendí a base de golpes, porque fue muy difícil en el principio, muy difícil. Tenía que botar muchos materiales, tenía que botar muchos betún que hacía que no me salían bien. El chantilly a veces me quedaba de una forma que no me gustaba, otras veces la panetela me quedaba dura. Era un caos, pero fui cogiéndole la vuelta hasta que yo solita, a base de golpes, fui aprendiendo, a base de errores. Y bueno, nada, aquí estoy. No recibí nunca clases. Empecé a buscar tutoriales en YouTube. Empecé a buscar tutoriales. Y encontré una muchacha que se llama Azul Cake. Es como se llama su página. Y entonces yo dije, ay, yo la voy a seguir, porque empezó a gustarme todo como ella explicaba, empezó a gustarme las recetas de ella, me identifiqué muchísimo con ella y le agradezco mucho. Siempre que le escribo,
Siempre que le dejo audios, le agradezco. Le pido mucho a Dios que bendiga su vida, que bendiga cada paso que ella dé en la vida, que bendiga su negocio, que le dé salud a ella y a su familia, porque siento que se lo debo, porque aprendí muchísimo de ella, mucho. Ellas son 2 hermanas, ella y otra muchacha más que se llama Norma, y las 2 son reposteras. Tienen 2 canales en YouTube y yo aprendo mucho con ellas. Y entonces, nada, yo decía, hubo muchas veces que yo quería tirar la toalla porque claro que me salían, hubo 2, 3 ocasiones que un case casi que se me derrumba, otro case lo mojé demasiado, bueno, una serie de errores que cometía que a veces me daba hasta deseos de llorar y sentía deseos de tirar la toalla y de no continuar, pero yo misma me daba ánimo. Mis hijas me decían, dale mam, que tú puedes. Mi esposo me apoyaban mis hijas, mi familia, y me decían que sí, que lo iba a lograr, que siguiera. Y bueno, y seguí y he aprendido poquito, me falta mucho por aprender, pero lo poquito que sé, se los voy a ir enseñando aquí, se los voy a ir explicando aquí, y si ustedes pueden aprender conmigo de lo poquito que yo sé, pues para mí es un placer, ¿ok? Ok, ya la cerní 3 veces, entonces ahora vamos a comenzar a cremar la mantequilla con el azúcar, ¿ok? Después le limpiamos esto. Aquí estamos. Vamos a echar. Recuerden que este es el que tienen que usar. Yo le llamo el ancla. Ok, vamos a echar la mantequilla a temperatura ambiente. Mira cómo se aplasta. Ok. Vamos a cremarla junto con el azúcar. Estoy limpiándome las manos. Tengo guantes, pero me embarré un poquito de mantequilla. Ahora le vamos a echar el azúcar. Vamos a subir a esta bebé mía, que yo la amo, mi bebé. Y ahora vamos a darle primero suave, porque le echamos el azúcar para que no levante el polvito para arriba. Ok, vamos a darle en el 2. Primero la puse en el 2. Dos minuticos, solamente 2 minutos. Y ahora vamos a comenzar a echarle los huevos de uno en uno. Si se le van 2 huevos, no importa. Vamos a subirle la velocidad.
Bueno, aquí seguimos. Recuerden siempre que tienen que limpiar las paredes del bol por si se quedan restos pegaditos. Ustedes paren la batidora y limpien siempre las paredes del bol. Vamos a bajarlo y vamos a limpiar el aspa y vamos a limpiar las paredes. Les cuento que está lloviendo muchísimo, muchísimo. Y tocaron a la puerta y era la muchacha de Amazon a dejar unos paquetes. Entonces, deja los paquetes y la muchacha se va para su carro. Y bajo tremenda agua, yo salí con el paraguas a devolverle los paquetes porque los paquetes no eran para aquí. Entonces me mojé, me tuve que cambiar y aquí seguimos. Ok, ahora vamos a batir 2 minuticos, 2 nada más. Lo tengo en la velocidad 6. Velocidad 6. ¡Ay, qué chulada, qué chulada! ¡Qué hermoso, Dios mío! Me encanta mi mezcla. Me encanta. Recuerden que tienen que ir precalentando el horno a 340 y lo vamos a hornear, el bizcocho lo vamos a hornear unos 20 o unos 25 minutos. Pero ya el horno lo tienen que ir, ya lo tienen que tener precalentado para cuando ya la mezcla esté lista. Ahora vamos a bajar la velocidad en 2. Y le vamos a ir echando la harina y la leche en intervalos. Un poquito de harina, un poquito de leche. Un poquito de harina, un poquito de leche. Ok, harina, leche. Harina. Vamos a echarle otro poquito más. La velocidad tiene que estar baja cuando se echa la harina siempre. Se echa. Harina. Todas las reposteras que me preguntaban, Yoli, ¿cómo tú haces el bizcocho de mantequilla? Lo hago así. Así lo hago, muchachitas. Intervalos. Harina. Leche. Y la leche fría, yo no caliento la leche. Y lo último de harina. Y lo último de leche. Aquí se hace reguero. Okay. Ahora vamos a echarle la vainilla. Sea generoso con la vainilla. A mí me encanta. Me encanta su olor, me encanta todo. Ahora vamos a parar un momentico y vamos a despegar los bordes. Ahí, encima del aspa había harina. Ok, vamos con la espátula. Vamos a ir quitando todo lo que está pegado en las paredes del bol. ¡Ay, qué chulada, qué bello! ¡Qué hermoso, qué hermoso! ¡Ay, qué bello está esto! Vamos a ir despegándolo. Porque ahora lo vamos a batir ya por última vez. Despeguen siempre todo lo que hay debajo. Volvemos nuevamente a poner el aspa.
no sé si se llama así. Déjame limpiarme las manos. Subimos esta bebé, mi bebé. Y ahora vamos a batirlo por un segundito a velocidad 8. Listo, terminamos nuestra mezcla. Si ustedes quieren, le pueden echar, en vez de esta vainilla oscura, ustedes le pueden echar vainilla clara, ¿ok? Vainilla clara, y entonces su mezcla no va a quedar así oscurita como me ha quedado la mía. ¿Ve? Pero de todas formas, cuando usted lo vaya a hornear, miren qué bello. Miren qué hermoso, qué hermosa ha quedado esta mezcla. Ay, qué linda. Me encanta como yo hago el bizcocho de mantequilla. Queda jugoso, queda rico. Todo el mundo, todo el que ha probado mis cakes, dicen que mis bizcochos son suavecitos, húmedos. Yo siempre cuando comencé, quise hacer una línea de cake diferente. Porque cada vez que yo probaba un cake en un cumpleaños, en una boda, en unos 15, el bizcocho era durísimo. El cake estaba hermosísimo por fuera, súper hermoso. Unos detalles, una decoración hermosísima. Pero el bizcocho, durísimo. No había quien se lo comiera, durísimo el bizcocho. Y yo decía, no, yo quiero hacer una línea diferente. Baja en azúcar. Mis cakes son bajos en azúcar. No repugnan. Son bajos en azúcar y el bizcocho húmedo, suavecito. Nada de duro. Es que está tan sabroso, tan rico, que no es necesario que usted se lo tenga que comer con algo, no sé, algo líquido al lado. Es riquísimo. Todo el que prueba mis cakes, todo el mundo dice que es lo máximo. Que saben a mantecado, a helado de mantecado. Yo estoy muy orgullosa de lo que he aprendido hasta ahora. Estoy feliz de lo poquito que sé. Sé muy poquitico y cometo muchos errores. Pero estoy feliz de lo poquito que sé porque le gusta a mis clientes y todo el que prueba un cake mío quiere siempre seguir pidiéndomelos. Porque ya les digo, por fuera es tan bonito y por dentro, súper. Bajo en azúcar, el relleno es casero, lo hago yo. El bizcocho húmedo, suavecito, no está duro, no está seco. Vale la pena, créanme. Hay personas que me dicen, ay, pero tus cakes son un poquito caros. No son caros, porque es que yo le dedico tanto tiempo. Yo los hago con tanto amor. Mis productos tienen muy buena calidad. Mis huevos son de Costco, frescos. Mi leche es leche evaporada. Mi vainilla es súper buena, tiene una calidad muy buena. Vainilla con mantequilla. Mi mantequilla, yo se la compro a los Amish. Buenísima. El azúcar es de Costco. La harina es de Costco. El Royal lo compro, ¿dónde lo compro yo, Ania? El Royal lo compro en Amazon, que es este. El Baking Power. Lo compro en Amazon. ¿Qué más? Mi queso Filadelfia es de Costco. Lo compro por cajas. Mis productos tienen muy buena calidad. Entonces, yo pienso que mis cakes no son caros. Yo pienso que el precio que tiene es tan poco para lo que ellos valen, porque es que no tienen precio. No tienen precio. Sinceramente, yo como repostera,
Ahora, es que me doy cuenta de que cada repostera puede pedir por sus productos, por su trabajo, lo que quiera. Usted es quien le pone precio a su trabajo. No deje que le ponga precio a nadie. Póngaselo usted. Y yo soy la que le pongo precio a Miss Kay. Me encantan. Miss Kay son lo máximo. Es que son lo máximo. Y están hechos por mí, por una cubana, pinareña, sanluiseña. Para las personas que me preguntan de dónde yo soy, que me escriben y me preguntan, ¿y de dónde tú eres? Soy cubana. Estoy muy orgullosa de ser cubana. Nací en la provincia Pinar del Río, en un pueblito muy lindo, donde hay personas maravillosas, con un corazón hermoso, llamado San Luis. Me siento orgullosa de ser sanluiseña, orgullosa. Y por nada, mis Kay están hechos por una sanluiseña y están hechos con mucho amor. Y cuando usted quiera un Kay, ya usted sabe, o me escribe, o me deja un audio, o me escribe por email o por WhatsApp, y yo encantada le hago su Kay, encantada. Miren qué belleza. Miren qué bello, qué bella está esa mezcla. Miren, ¿lo ven? Bella, bella. Está re chula, re chula, re chula. Bella, bella, bella. Ahora la vamos a poner en el horno. Recuerden, ya el horno tienen que tenerlo ya precalentándose, ¿ok? Y ahora vamos a ponerlo en el molde 20 o 25 minutos. Recuerden, no más. Ok, esta medida es 12 por 18, ¿ok? Es un molde rectangular 12 por 18. Es que quiero hacer un bolso Chanel y por eso necesito que la mezcla, el bizcocho, hacerlo ahí. Bueno, entonces lo echamos aquí. Miren, vamos a enfocar la cámara. Lo echamos ahí. Okay. Ay, qué linda. Quedó bella, bella. Todas las muchachitas de San Luis que me preguntan, Yoli, ¿cómo tú haces el bizcocho? Bueno, el bizcocho de mantequilla lo hago así. Así lo hago. Ay, ay, ay. Entonces ahora vamos a repartirlo para las esquinitas suavemente, suave. Esta mezcla es muy espesa, muy espesa. Yo amo hacer cake. Le doy gracias a Dios por permitirme hacer esto, porque yo lo amo, me encanta, me encanta. Ojalá pudiera dedicarme toda la vida a hacer esto. Ok, ahora, para que cuando el bizcocho esté horneado no tenga huequitos, vamos a hacer esto.
Vamos a sacarle las burbujitas de aire, se las vamos a sacar con este palito, ¿ves? Que es de hacer brochetas. Nada, simple, solamente hacer así, se lo pasa. Ahí. Así. Y miren, ya lo tenemos listo. Vamos a darle ahora un golpecito. 1, 2 y 3. Y ahora al horno. Bueno, ya lo tengo aquí en el horno. Lo voy a hornear 25 minutos. Aquí está. No lo pueden ver porque... Pero bueno, está aquí en el horno. Ya horneé otro. Miren, ya horneé uno, lo tengo aquí. Miren qué belleza. Díganme si eso no está hermoso. Díganme si ese bizcocho no está hermoso. Súper. Bizcocho de mantequilla con sabor a vainilla. Miren qué belleza. Bueno, miren, ya el otro está. Ya lo voy a sacar. Miren qué lindo está. Miren qué hermoso. Miren mi bizcocho de mantequilla con sabor a vainilla. Con este bizcocho pueden hacer cualquier tipo de decoración. En fondant, en chantilly, con cualquier betún, cualquier tipo de decoración. Yo lo uso hasta para mis cakes en fondant. Miren qué bello. Nada de pancita, miren, miren qué bello. No es solo eso, miren, miren esto, qué esponjoso. Miren, me encanta. Y tiene un olor que ustedes no son capaces de imaginarse. ¿Ok? Yo quiero que ustedes vean. Miren. Miren. Está suave. Tiene un olor. Miren eso, qué belleza. Háganlo. No se van a arrepentir. Qué rico. Riquísimo. Háganlo. De verdad se los digo. Miren qué suave. Miren. Y claro, yo siempre pruebo todo lo que yo cocino. Siempre. Riquísimo. Me encanta. Me encanta. Está tan suave. Es húmedo. Es suave. Es húmedo. Inténtenlo. Háganlo. No se van a arrepentir. De verdad que no. Vamos a probarlo. Riquísimo. Me encanta. Suavecito. Qué rico. Riquísimo, riquísimo. Bueno, gracias por acompañarme, gracias por seguirme, gracias por estar aquí conmigo, por llegar hasta el final del video. Quiero pedirles que se suscriban, que le den like al video si les gustó. Quiero pedirle que toquen la campanita de notificaciones para cada vez que yo suba un video,
enseguida le avisan a ustedes. Gracias. Gracias por seguirme, gracias por confiar en mí. Próximamente vamos a hacer un cake, que es un bolso Chanel. Voy a hacer un cake, que es un pavo. Voy a hacer un pavo. Y lo próximo que tengo es una maleta Louis Vuitton, que me pidieron también. Ay, me pidieron un pastel mexicano. Entonces, nada, ustedes van a estar aquí, van a acompañarme de cómo hago todo. Muchas gracias, les mando un fuerte abrazo y que Dios me los bendiga. Gracias por llegar hasta el final. Suscríbanse y denle un like, ¿ok? Gracias.